Desperté de un coma de 4 meses y lo primero que me dijo mi hija no fue, «Gracias a Dios estás viva». Fue, «Mamá, le di tu casa a mis suegros. Pensé que no ibas a sobrevivir». ¿Y lo peor? Me lo dijo mirándome directamente a los ojos, sin parpadear, como quien avisa que va a llover. Pero le di una lección que jamás olvidará. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Carmen Mendoza. Tengo 57 años y durante mucho tiempo pensé que conocía a mi hija. Creí saber exactamente quién era la niña que cargué en mi vientre, que amamanté, que crié sola después de que su padre nos abandonó cuando ella tenía apenas 3 años. Pero estaba equivocada, completamente equivocada. Todo comenzó en una tarde común de abril. Yo estaba en casa, preparando la comida. Recuerdo que estaba haciendo ese pollo rostizado que a mi hija Valentina le encantaba desde niña. El olor a ajo y romero inundaba la cocina. De repente, sentí un dolor agudo en la cabeza, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo justo en medio del cráneo. Intenté apoyarme en el fregadero, pero mis piernas no respondieron. Caí. El último sonido que escuché fue el ruido de mi cuerpo golpeando el piso frío de la cocina. Después de eso, todo se volvió negro. No fue como dormir. Fue como si me hubieran apagado de repente, como cuando desconectas un aparato del enchufe. Un segundo estaba ahí, consciente, viva. Al otro, simplemente dejé de existir. Lo que los médicos me contaron después es que tuve un aneurisma cerebral. Una bomba de tiempo que estaba dentro de mi cabeza finalmente explotó. Mi vecina, doña Chole, escuchó el ruido de mi caída y llamó a la ambulancia. Si no fuera por ella, habría muerto ahí mismo, en el piso de mi cocina, sola. Estuve 4 meses en coma, 122 días para ser exacta. Los médicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera. En las primeras semanas llegaron a llamar a Valentina para decirle que debía prepararse para lo peor, que probablemente no despertaría, y si despertaba, sería apenas un cuerpo vacío, sin recuerdos, sin conciencia. Pero ellos no me conocían. Yo siempre fui terca. Mi madre solía decir que llegué al mundo peleando y que saldría de él de la misma manera. Y tenía razón. Durante aquellos 4 meses estuve atrapada en un lugar extraño. No era oscuridad total. Era como estar flotando en una niebla gris, donde a veces escuchaba voces distantes, pero no lograba entender qué decían. A veces sentía toques en mi mano. Alguien sostenía mis dedos y apretaba suavemente. Yo quería responder, quería apretar de vuelta, pero mi cuerpo no obedecía. Era como estar encerrada dentro de mí misma, gritando por ayuda, pero nadie podía escucharme. Hubo momentos en que pensé que estaba muerta, que aquella niebla gris era el purgatorio, o el limbo, o como sea que llamen al lugar entre la vida y la muerte. Pero había algo que me jalaba de regreso. Una voz, siempre la misma voz diciendo, «No te rindas, mamá, te necesito». Era Valentina, mi hija. Mi único motivo para seguir respirando después de que su padre nos dejó. Me aferré a esa voz como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del océano. Ella era mi ancla, mi razón para luchar. Y entonces, en una mañana de agosto, desperté. No fue dramático como en las películas. No abrí los ojos de golpe y me senté en la cama. Fue gradual. Primero, noté que podía escuchar con más claridad. El bip de las máquinas, los pasos apresurados en el pasillo, voces conversando bajito. Después, sentí el olor. Desinfectante. Ese olor característico de hospital que se pega en tus fosas nasales. Intenté mover los dedos. Funcionó. Un pequeño movimiento, casi imperceptible, pero estaba ahí. Mis dedos obedecían. Intenté abrir los ojos. Los párpados pesaban como plomo, pero poco a poco lo logré. La luz era demasiado fuerte. Todo estaba borroso. Parpadeé varias veces hasta que las formas a mi alrededor comenzaron a tener sentido.
Estaba en un cuarto de hospital. Había tubos por todas partes. En mi brazo, en mi nariz, en mi garganta. Una enfermera estaba revisando algo en una máquina a mi lado. Cuando se dio cuenta de que mis ojos estaban abiertos, se detuvo. Se quedó congelada por un segundo, con la boca abierta. ¿Doña Carmen? Su voz era un susurro lleno de sorpresa. Doña Carmen, ¿me está escuchando? Intenté hablar, pero había un tubo en mi garganta que me lo impedía. Solo logré hacer un sonido ronco, casi animal. La enfermera corrió fuera del cuarto gritando por un médico. En pocos minutos, había 3 personas a mi alrededor, revisando mis signos vitales, haciendo preguntas, moviendo linternas frente a mis ojos. Pasaron algunas horas más hasta que me quitaron el tubo de la garganta. Cuando finalmente logré hablar, mi voz salió débil, áspera, como si hubiera tragado vidrio. «Mi hija», logré decir. «¿Dónde está mi hija?» El médico, un hombre de unos 40 años con lentes de armazón delgado, sonrió. «Ya le avisamos, debe estar llegando en breve». Me quedé ahí acostada, esperando. Me dolía todo el cuerpo, cada músculo, cada hueso, como si me hubiera atropellado un camión. Pero nada de eso importaba. Yo solo quería ver a Valentina. Quería abrazarla. Quería decirle que todo estaba bien, que había regresado. 2 horas después, apareció. Entró al cuarto con pasos apresurados, el cabello recogido en una coleta despeinada, una bolsa grande colgada del hombro. Pero había algo diferente en ella, algo en su mirada. No parecía aliviada, no parecía feliz. Parecía preocupada, pero no de la manera correcta. «Mamá». Se acercó a la cama, pero no me tocó. Se quedó ahí parada con los brazos cruzados. «Gracias a Dios despertaste». Extendí la mano temblorosa hacia ella. «Vale, mi hija». Ella miró mi mano, dudó y luego la sostuvo. Pero fue un toque frío, mecánico, como cuando saludas a alguien por educación, pero no quieres estar realmente ahí. «¿Cómo te sientes?» «Débil», admití, «pero estoy viva. Estoy aquí». Sonreí, aunque sentía dolor al hacerlo. Los médicos dijeron que fue un milagro. Sí, lo fue. Jaló una silla y se sentó, pero mantuvo distancia, como si tuviera miedo de acercarse demasiado. «Mamá, necesito contarte algo». Algo en su voz me hizo helar por dentro. No era el tono de alguien que estaba a punto de dar buenas noticias. «¿Qué pasó?» Ella respiró profundo. Miró hacia un lado, hacia la ventana, hacia cualquier lugar menos hacia mí. «En los primeros 2 meses de tu coma, los médicos dijeron que no ibas a sobrevivir. Fueron muy claros. Dijeron que era cuestión de tiempo». Asentí despacio. «Pero sobreviví». «Sí, pero en ese entonces yo no sabía que sobrevivirías». Finalmente me miró a los ojos y fue ahí donde lo vi. Esa expresión, ¿era culpa o miedo? O las 2 cosas mezcladas. Estaba desesperada, mamá, sin dinero, sin opciones. Los papás de Mateo necesitaban un lugar para vivir. Acababan de perder su casa y... Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Valentina, ¿qué hiciste?» «Le di tu casa a ellos». Las palabras salieron de su boca tan naturalmente que por un momento pensé que había escuchado mal. Mi cerebro aún estaba confuso. Aún se estaba reconectando después de 4 meses apagado. Tal vez había entendido mal. «¿Qué dijiste?» Valentina entrelazó los dedos en su regazo. Ya no me miraba. Sus ojos estaban fijos en el piso, como una niña que acaba de hacer algo malo y está esperando el regaño. «Le di tu casa a los papás de Mateo. Estaban viviendo de renta después de que perdieron su casa, y el dinero se les estaba acabando. Pensé que no ibas a sobrevivir, mamá. Los médicos fueron muy claros. Intenté procesar lo que ella estaba diciendo. Mi casa. La casa que compré con mi propio sudor después de años trabajando como costurera. La casa donde crié a Valentina sola. La casa donde cada habitación guardaba un recuerdo, una historia, un pedazo de mí. «¿Tú diste mi casa?»
Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Una enfermera pasó por la puerta y lanzó una mirada curiosa, pero siguió caminando. ¿Cómo que diste? Una casa no es un regalo de cumpleaños, Valentina. Ya lo sé. Finalmente levantó la cabeza. Había lágrimas en sus ojos. Lo sé, mamá, pero estaba desesperada. El hospital cobraba una fortuna todos los días. Necesitaba ayuda. Los papás de Mateo se ofrecieron a ayudar con los gastos médicos a cambio de un lugar para vivir. ¿Y creíste que tenías el derecho de negociar mi casa sin mi consentimiento? Sentí la rabia subiendo como bilis por mi garganta. Esa casa es mía, Valentina. Mía. Trabajé 20 años para pagarla. Lo sé, mamá. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Pero no sabía qué hacer. Te estabas muriendo. Los médicos dijeron... No me importa lo que dijeron los médicos. Mi voz resonó en el cuarto. La casa sigue siendo mía. No tenías derecho. Una enfermera entró corriendo. Doña Carmen, por favor, necesita calmarse. Su presión arterial está subiendo. Respiré profundo, intentando controlar la furia que quemaba dentro de mí. Valentina estaba llorando ahora, sollozando con las manos cubriendo su rostro. Y una parte de mí quería consolarla. Quería decirle que todo estaba bien. Pero la otra parte, la parte racional, sabía que nada estaba bien. Sal, dije en voz baja. Valentina levantó el rostro. ¿Qué? Sal de mi habitación. Ahora. Mamá, por favor, déjame explicarte mejor. No hay nada que explicar. Giré el rostro hacia la pared. Vendiste mi casa. Me traicionaste mientras yo estaba luchando por mi vida. Ahora sal. Escuché el sonido de la silla raspando el piso. Pasos alejándose, la puerta cerrándose, y entonces, sola en aquel cuarto de hospital, lloré. Lloré por todo lo que había perdido. No solo la casa, sino la confianza en la única persona que creí que jamás me lastimaría. En los días siguientes, rechacé todas las visitas de Valentina. Intentó volver 3 veces, pero mandé a las enfermeras decir que no quería verla. Los médicos hicieron varios exámenes. Dijeron que mi recuperación iba bien, considerando el tiempo que pasé en coma. Necesitaría fisioterapia, seguimiento neurológico, pero me recuperaría por completo. Físicamente, tal vez. Emocionalmente, era otra historia. Al 5.º día después de despertar, recibí la visita de una trabajadora social. Era una mujer joven, no tendría más de 30 años, con una sonrisa amable y ojos comprensivos. Jaló una silla y se sentó al lado de mi cama. Doña Carmen, mi nombre es Mariana. Estoy aquí para ayudarla con algunos asuntos prácticos sobre su alta del hospital. ¿Cuándo me darán el alta?, pregunté. En unas 2 semanas, si todo sigue bien. Abrió una carpeta que traía en las manos. Pero necesitamos hablar sobre su situación de vivienda. Entiendo que hay un problema con su casa. Me reí sin humor. Problema es una palabra amable. Mi hija le dio mi casa a sus suegros mientras yo estaba en coma. Mariana asintió despacio, como si ya lo supiera. ¿Y la casa está a su nombre? Sí, solo a mi nombre. La compré sola, la pagué sola. Cada mensualidad salió de mi trabajo. Entonces, ella no tenía autorización legal para hacer eso. Mariana hizo algunas anotaciones. ¿Usted quiere tomar medidas legales? Me quedé en silencio por un momento. ¿Medidas legales contra mi propia hija? La idea era absurda, pero al mismo tiempo, lo que ella había hecho también era absurdo. Yo solo quiero mi casa de vuelta. Entiendo. La voy a poner en contacto con un abogado que puede ayudar. Él trabaja casos pro bono para personas en situaciones vulnerables. Me entregó una tarjeta. Su nombre es el licenciado Javier Castillo. Es muy bueno en lo que hace. Tomé la tarjeta con manos temblorosas. Un abogado. Necesitaría un abogado para resolver esto con mi propia hija. La realidad de aquella situación me golpeó con fuerza total. 2 semanas después, me dieron el alta. Mariana me había ayudado a encontrar un lugar temporal para quedarme.
un pequeño cuarto en una vecindad que una institución de caridad mantenía para personas en situaciones de emergencia. No era mucho. Un cuarto minúsculo con una cama individual, un ropero viejo y un baño compartido en el pasillo. Pero era mejor que nada. El día que salí del hospital, Valentina apareció. Estaba esperando en la puerta con el coche. «Mamá, déjame llevarte». «No es necesario». Pasé de largo, apoyándome en el bastón que los fisioterapeutas me dieron. Mi cuerpo aún estaba débil, mis movimientos lentos y cuidadosos. «Mamá, por favor». Me tomó del brazo. «Al menos déjame ayudarte con esto». Jalé el brazo. «Ya me has ayudado demasiado, Valentina». Vi el dolor en sus ojos, pero no me importó. Entré en el taxi que Mariana había pedido para mí y no miré atrás. El cuarto estaba en un barrio que yo no conocía, en una zona algo descuidada de la ciudad. Las calles eran estrechas, sucias, con basura acumulada en las banquetas. El edificio era viejo, con la pintura descascarada y un olor fuerte a humedad que subía por las escaleras. Cuando abrí la puerta del cuarto, tuve que contener las lágrimas. Era deprimente. Las paredes tenían manchas de humedad. La cama tenía un colchón delgado que se hundía en medio. El ropero estaba roto, con una puerta colgando de una bisagra. Pero era temporal, me dije a mí misma. Era solo hasta resolver la situación de la casa. Me senté en la cama y el colchón gimió bajo mi peso. Miré alrededor de aquel espacio minúsculo y sentí un vacío en el pecho. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Cómo había caído tan bajo? Mi celular sonó. Era Valentina. Por 10ª vez ese día. Colgué sin contestar. Unos minutos después mandó un mensaje. «Mamá, por favor, déjame explicarte todo bien». «Las cosas no son como tú piensas». No respondí. En su lugar, tomé la tarjeta que Mariana me dio y llamé al licenciado Castillo. Una secretaria contestó y agendó una cita para el día siguiente. Esa noche apenas dormí. El colchón era incómodo, el cuarto estaba caliente y sofocante, y mi mente no paraba de girar. Pensaba en Valentina cuando era pequeña. Recordaba su sonrisa cuando se le cayó el primer diente. El orgullo en sus ojos cuando aprendió a andar en bicicleta. El abrazo apretado que me dio el día de su graduación. ¿Dónde fue que me equivoqué? ¿Qué hice para merecer esto? Al día siguiente, fui al despacho del licenciado Castillo. Era un lugar modesto, en un edificio comercial antiguo en el centro de la ciudad. La sala de espera tenía sillas de plástico y revistas viejas apiladas en una mesita. Me senté y esperé, observando a otras personas que también aguardaban. Todos parecían cansados, derrotados. ¿Doña Carmen? Una mujer de unos 50 años, con cabello gris recogido en un chongo, me llamó. El licenciado Castillo la atenderá ahora. Me levanté con dificultad, apoyándome en el bastón, y seguí hasta una oficina pequeña en el fondo. El licenciado Castillo era un hombre en sus 60, con barba canosa y ojos amables. Se levantó cuando entré y me extendió la mano. «Doña Carmen, un placer conocerla. Por favor, siéntese». Me senté en la silla frente a su escritorio. Él volvió a su lugar y abrió una carpeta. Mariana me contó un poco sobre su caso, pero me gustaría escucharlo directamente de usted, con sus propias palabras, y entonces le conté todo. Desde el día en que sufrí el aneurisma hasta el momento en que desperté y descubrí que mi hija le había dado mi casa a sus suegros. Él escuchó en silencio, haciendo anotaciones de vez en cuando, asintiendo con la cabeza. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Doña Carmen, lo que su hija hizo es ilegal. Ella no tenía autorización para disponer de su propiedad. ¿La casa está registrada únicamente a su nombre?» «Sí, solo a mi nombre». «Entonces es simple. Podemos iniciar un juicio reivindicatorio para recuperar la posesión. Vamos a necesitar algunos documentos, escrituras de la casa, identificación oficial, tal vez declaraciones de testigos». Tomó un bloc y comenzó a escribir. También sería útil saber exactamente qué tipo de acuerdo hizo su hija con los suegros. ¿Fue verbal? ¿Por escrito? No sé. Ella no me dio detalles.
Voy a necesitar que intente obtener esa información. Me entregó el blog con una lista. Y también necesitamos actuar rápido. Cuanto más tiempo se queden esas personas en su casa, más difícil será sacarlas. Salí del despacho con la lista en la mano y un peso enorme en el corazón. Tendría que hablar con Valentina. No había otra opción. Me senté en una banca en el parque frente al edificio y finalmente regresé una de sus miles de llamadas. Contestó al primer tono. «Mamá». Su voz estaba cargada de alivio. «Gracias a Dios. Estaba tan preocupada. Necesito hablar contigo», la corté. «Personalmente». «Sí, sí, claro. ¿Dónde estás? Voy por ti». «No hace falta que vengas por mí. Nos vemos en la cafetería de la esquina de la calle de las Flores y Avenida Reforma. ¿Sabes cuál es?» «Sí, sé». «¿Cuándo?» «Ahora». Hubo una pausa. «Está bien. Voy saliendo para allá». Colgué y comencé a caminar despacio hacia la cafetería. Cada paso dolía. Mi cuerpo aún se estaba recuperando, los músculos débiles después de meses sin uso. Pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor emocional. Llegué a la cafetería y elegí una mesa al fondo. Pedí solo un vaso de agua. No tenía hambre, no tenía estómago para comer nada. Valentina llegó 20 minutos después. Entró apresurada, con los ojos rojos e hinchados. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Me vio y casi corrió hacia la mesa. «Mamá». Se sentó y extendió las manos, pero yo mantuve las mías en mi regazo. «Mamá, lo siento mucho. Tanto. Necesito información», dije, manteniendo la voz firme. «¿Qué tipo de acuerdo hiciste con los papás de Mateo?» Ella parpadeó, sorprendida por mi frialdad. «¿Acuerdo?» «Sí. ¿Fue verbal? ¿Por escrito? ¿Pagaron algo?» Valentina jugueteó nerviosamente con sus uñas. Fue algo informal. Los papás de Mateo se ofrecieron a pagar las cuentas del hospital. Eran más de 200,000 pesos, mamá. Yo no tenía cómo pagar. Ellos dijeron que si los dejaba vivir en la casa por un tiempo, ellos se encargarían de todo. ¿Y firmaste algo?» «No exactamente. Solo acordamos». Acordaron. Repetí la palabra como si fuera veneno. ¿Y no pensaste que debías esperar a que yo despertara? ¿No pensaste que tal vez yo tuviera una opinión sobre qué hacer con mi propia casa? «Mamá, los médicos dijeron que no ibas a despertar». Su voz se elevó. Las personas en las otras mesas miraron hacia nosotras. Fueron muy claros. Dijeron que era cuestión de días, máximo semanas. Tuve que tomar una decisión. Una decisión equivocada. Tomé mi bastón y comencé a levantarme. Contraté a un abogado, Valentina. Voy a iniciar una demanda para recuperar mi casa. Su rostro palideció. «No puedes hacer eso». «Sí puedo, y lo haré». «Mamá, los papás de Mateo ya invirtieron dinero en la casa. Hicieron remodelaciones, compraron muebles nuevos. Si los sacas de ahí ahora...» «No me importa». Comencé a caminar hacia la puerta. «Esa casa es mía, y la voy a recuperar, aunque sea lo último que haga». «Mamá, espera». Valentina vino detrás de mí. «Por favor, hablemos de esto. Tiene que haber otra solución». Me detuve y me giré. «La única solución es que ellos se salgan de mi casa. Cuanto antes, mejor. ¿Y si hacemos un trato? Ellos pueden pagar una renta por algunos meses hasta encontrar otro lugar. No quiero su dinero. Quiero mi casa». Salí de la cafetería y no miré atrás, incluso escuchando a Valentina llamándome. Tomé un camión de regreso a mi cuarto. Durante el trayecto, miré por la ventana sin ver realmente nada. Mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en cómo las cosas habían cambiado tan rápido. Hace pocos meses tenía una vida normal, una casa cómoda, una hija en quien confiaba. ¿Y ahora? Ahora estaba sola, viviendo en un cubículo depresivo, peleando en la justicia contra la única familia que me quedaba. Cuando llegué al cuarto, me senté en la cama y finalmente permití que las lágrimas salieran. Lloré por todo lo que había perdido. Lloré por la traición.
Lloré por la soledad. Lloré hasta no tener más lágrimas. Mi celular sonó nuevamente. Era Valentina. Esta vez contesté. Mamá, por favor. Su voz estaba quebrada. No hagas esto. Vamos a encontrar una solución juntas. La solución es simple, Valentina. Dile a tus suegros que se salgan de mi casa. Ellos no tienen a dónde ir. Ese no es mi problema. Mi voz era fría, dura. Ni yo reconocía el tono que estaba usando. No eran mi problema cuando entraron a mi casa. No lo son ahora. Mamá, no estás entendiendo. Ellos vendieron su casa para pagar deudas. Gastaron todo el dinero que tenían ayudándome con tus cuentas del hospital. Si los echas a la calle ahora, yo no estoy echando a nadie a la calle. Estoy simplemente recuperando lo que es mío. Colgué antes de que pudiera responder. En los días siguientes, trabajé con el licenciado Castillo para reunir toda la documentación necesaria. Fue más difícil de lo que imaginaba. La escritura de la casa estaba guardada en una caja de seguridad en el banco, pero necesitaba ir personalmente a buscarla. Mi cuerpo aún estaba débil. Cada movimiento era un esfuerzo. Pero estaba decidida. El licenciado Castillo inició el juicio reivindicatorio. También incluyó una solicitud de orden judicial para que los ocupantes desalojaran el inmueble inmediatamente. Me explicó que el proceso podría tardar algunos meses, pero que con la documentación en orden tenía grandes probabilidades de ganar. Mientras esperábamos la decisión judicial, comencé a hacer fisioterapia. 3 veces por semana tomaba 2 camiones hasta una clínica pública donde me trataban gratis. Era cansado, doloroso, pero necesario. Necesitaba recuperar mis fuerzas. Necesitaba estar lista para cuando regresara a mi casa. Una tarde, después de una sesión particularmente difícil de fisioterapia, regresé a mi cuarto y encontré a Valentina esperándome en la puerta. Estaba sentada en el piso del pasillo, con la cabeza apoyada en las rodillas. «¿Qué haces aquí?», pregunté. Ella levantó el rostro. Había llorado. Los ojos estaban rojos e hinchados, la cara manchada. «Necesitaba verte. No contestas mis llamadas, no respondes mis mensajes. Porque no tengo nada que hablar contigo. Mamá, por favor». Se levantó. «Sé que me equivoqué. Sé que hice lo incorrecto. Pero necesitas entender que estaba desesperada. No sabía qué hacer. Abrí la puerta del cuarto. Podías haber esperado. Podías haber confiado en que yo iba a despertar. Los médicos dijeron... No me importa lo que dijeron los médicos». Mi voz resonó en el pasillo estrecho. «Eres mi hija, Valentina. Deberías haber luchado por mí. No negociado mi casa a mis espaldas. Entré e intenté cerrar la puerta, pero ella puso el pie en el camino. Yo luché por ti. Me quedé en el hospital todos los días durante los primeros 2 meses. Solo salía para trabajar y regresaba corriendo. Gasté todos mis ahorros pagando parte de las cuentas antes de aceptar la ayuda de los papás de Mateo. ¿Y creíste que eso te daba el derecho de regalar mi casa? Yo pensé que ibas a morir», gritó. Lágrimas corrían por su rostro. «Pensé que nunca más ibas a despertar. Los médicos dijeron que no había nada más que hacer, que era solo cuestión de tiempo. Necesitaba tomar decisiones, mamá. Alguien necesitaba tomar decisiones. Decisiones sobre mi vida, mis bienes, sin mi consentimiento. Jalé la puerta, forzándola a quitar el pie. «Ahora vete de aquí, Valentina. No quiero hablar más contigo». «Mamá». Cerré la puerta en su cara. Escuché los sollozos del otro lado, los pasos alejándose, y luego silencio. Me senté en la cama y sostuve mi cabeza entre las manos. Una parte de mí quería abrir la puerta. Quería llamar a Valentina de regreso. Quería abrazarla y decirle que todo estaba bien, que entendía, que perdonaba, pero no perdonaba, no todavía, tal vez nunca. 2 semanas después, recibí la noticia de que el juez había otorgado la orden de desalojo. Los ocupantes de la casa tenían 10 días para desocupar el inmueble. Si no lo hacían voluntariamente, la policía ejecutaría el desalojo forzoso. Cuando el licenciado Castillo me dio la noticia por teléfono,
Sentí una mezcla de alivio y tristeza. «Felicidades, doña Carmen», dijo. «Usted va a tener su casa de vuelta». «Gracias, licenciado. De verdad». Colgué y me quedé sentada en la cama mirando el celular. Sabía que necesitaba avisar a Valentina. Era lo mínimo que podía hacer. Mandé un mensaje corto. «El juez dio la orden. Tienen 10 días para salir». La respuesta llegó en menos de un minuto. «Mamá, por favor, reconsidera esto. Hablemos». No respondí. En los días siguientes, Valentina intentó llamarme decenas de veces. Mandó mensajes interminables. Apareció 2 veces en la vecindad, pero no abrí la puerta. Finalmente, al 8º día, mandó un mensaje diferente. «Los papás de Mateo están empacando las cosas. Se van a ir antes de que venga la policía. Pero mamá, necesito que sepas, estás destruyendo mi familia. Mateo está furioso conmigo. Sus papás no me hablan. ¿Y tú? A ti ya ni te importa». Leí el mensaje varias veces. Sentí una punzada de culpa, pero luego recordé la traición. Recordé despertar del coma y descubrir que todo lo que había construido había sido entregado a extraños. Y la culpa desapareció. Al 10º día, el licenciado Castillo me llamó. «Doña Carmen, recibí la confirmación de que el inmueble fue desocupado. Usted puede regresar a su casa». Mi corazón se aceleró. Mi casa. Iba a regresar a mi casa. Tomé un taxi hasta allá. Durante el trayecto estaba nerviosa. ¿Cómo estaría la casa? ¿Qué habían hecho con mis muebles? ¿Con mis cosas? Cuando el taxi paró frente al portón, pagué al chofer y bajé despacio. La casa se veía igual por fuera, la misma pintura azul clara, las mismas ventanas con rejas blancas. Pero algo era diferente. Abrí el portón. Estaba sin seguro. Caminé hasta la puerta principal, también abierta. Empujé y entré, y entonces me detuve. La casa estaba vacía, no solo vacía de personas, vacía de todo. Muebles, electrodomésticos, cortinas, cuadros. Hasta los focos habían sido removidos. Caminé por la sala en shock. Mi sofá no estaba ahí. Mi comedor había desaparecido. Fui a la cocina. La estufa, el refrigerador, el microondas, todo se lo habían llevado. Entré a mi recámara. La cama se había ido. El ropero también. Hasta el espejo que estaba colgado en la pared faltaba. Sentí las piernas flaquear. Me apoyé en la pared y me deslicé hasta el piso. Se llevaron todo, absolutamente todo. Tomé el celular con manos temblorosas y llamé a Valentina. Contestó al 3er tono. «Mamá, ¿dónde están mis cosas?» Mi voz salió como un gruñido bajo. «¿Dónde está todo?» Hubo un silencio del otro lado. Entonces ella habló, y su voz estaba extrañamente calmada. «Los papás de Mateo se lo llevaron. Dijeron que todo lo que estaba en la casa era de ellos, que ellos lo habían comprado». «¡Mentira!», grité. «Esos eran mis muebles, mis cosas. Yo compré todo eso años antes de que tú conocieras a ese marido tuyo. Mamá, ellos tienen las facturas. Prueban que compraron todo en los últimos meses. Remodelaron la casa entera, pusieron muebles nuevos, electrodomésticos. ¿Y mis muebles viejos? ¿Dónde están?». Más silencio. Y entonces los tiraron. Dijeron que estaban demasiado viejos, que ya no servían. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Mi sofá, donde me senté con Valentina cuando era bebé. Mi mesa, donde compartimos miles de comidas. Mi cama, donde dormí sola durante todos estos años. Todo había sido tirado a la basura como si fuera desperdicio. «¿Cómo dejaste que esto pasara?», susurré. «Intenté impedirlo, mamá. Te juro que lo intenté». «Pero ellos estaban con tanta rabia», empezó a llorar. «Dicen que tú destruiste su vida, que gastaron más de 300,000 pesos en la casa pensando que iban a vivir ahí permanentemente. Ellos no tenían permiso para gastar nada». Me levanté con dificultad, apoyándome en la pared. «No tenían permiso para estar aquí en primer lugar». «Yo les di permiso, mamá. Yo se los di. Tú no tenías el derecho». «Lo sé», gritó de vuelta. «Sé que no lo tenía, pero ya está hecho.
No puedo volver atrás. ¿Y tú? Tú solo estás empeorando todo. Colgué en su cara. Me senté en el piso vacío de la sala y miré alrededor. Paredes desnudas. Piso vacío. Eco cuando me movía. La casa que tanto amé, la casa por la cual luché tanto para recuperar, estaba destruida. Pasé esa noche en el piso de la sala, usando mi chamarra como almohada. No tenía a dónde ir. Ya no tenía el cuarto de alquiler, lo había devuelto en cuanto supe que podía volver a casa. Y no tenía dinero para comprar muebles nuevos. Todo mi sueldo se había ido en pagar las cuentas acumuladas de los meses en que estuve en coma. Al día siguiente, llamé al licenciado Castillo y le conté lo que había pasado. Se quedó en silencio por un momento, después dijo: «Eso es daño en propiedad ajena y robo. Podemos demandar». «¿Cuánto tiempo va a tardar?» «Meses, tal vez años». «Y mientras tanto, ¿cómo voy a vivir?» Él suspiró. «Voy a ver si puedo conectarla con algunas instituciones de caridad que pueden donar muebles usados». Fue lo que hizo. Durante las semanas siguientes, voluntarios de varias organizaciones comenzaron a traer cosas para mi casa. Un sofá viejo con manchas, una cama individual con el colchón hundido, una mesa pequeña con una pata chueca que necesitaba ser calzada con un pedazo de cartón. No era mucho, pero era mejor que el piso vacío. Valentina intentó visitarme 2 veces. Ambas veces no abrí la puerta. Ella se quedaba afuera suplicando, llorando, diciendo que lo sentía mucho. Pero yo no abría, no podía mirar su cara sin sentir rabia. Un mes después de volver a casa, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté dudosa. «¿Bueno? ¿Doña Carmen?» Era una voz de hombre, gruesa, irritada. «Habla Rogelio, el papá de Mateo». Mi cuerpo entero se tensó. «¿Qué quiere?» «Quiero que sepa que está arruinando la vida de mi familia. Mi mujer está teniendo crisis de ansiedad. Estamos viviendo en un departamento minúsculo, apretados, sin dinero. No es mi culpa». «Claro que lo es», gritó. «Usted nos echó de la casa, perdimos todo lo que invertimos». «Ustedes no tenían por qué haber invertido nada». Mantuve la voz firme. «Aquella casa nunca fue de ustedes. Valentina nos dio la casa. Ella es su hija. Tenía todo el derecho». «No, no lo tenía. Y si ustedes tuvieran un poco de decencia, habrían esperado a que yo despertara para hablar de eso. Usted se estaba muriendo. Pero no me morí». Sonreí sin humor. «¡Sorpresa!». Me colgó el teléfono. Pero esa llamada no fue la última. En los días siguientes recibí más llamadas. Algunas de Rogelio, otras de su esposa, Silvia, y algunas, sorprendentemente, del propio Mateo. «Doña Carmen, por favor», decía. «Mis papás se sienten mal. Mi mamá no puede dormir. Mi papá desarrolló gastritis de tanto estrés, todo por su culpa. No es por mi culpa, es por causa de las decisiones que ellos tomaron. Ellos solo estaban tratando de ayudar. Ayudar sería respetar mi propiedad, no tomar posesión de ella». Eventualmente, bloqueé todos sus números. Pero el daño estaba hecho. Cada llamada me dejaba más irritada, más convencida de que había hecho lo correcto al echarlos. ¿Y Valentina? Valentina dejó de intentar después de un tiempo. Las llamadas cesaron, los mensajes pararon, y yo debería haberme sentido aliviada. Pero no sentí eso. Sentí un vacío aún mayor. 2 meses después de volver a casa, estaba en la cocina preparando café cuando escuché golpes en la puerta. Pensé en ignorar, pero los golpes continuaron, insistentes. Finalmente fui y abrí. Era una mujer que yo no conocía. Tenía unos 40 años, cabello castaño corto, usando un traje sastre. «¿Doña Carmen Mendoza?» «Sí», me entregó un sobre. «Ha sido notificada. Tenga un buen día». Antes de que pudiera preguntar cualquier cosa, ella ya se había dado la vuelta y se había ido. Cerré la puerta y abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos legales. Leí rápidamente y mi corazón se hundió. Era una demanda. Rogelio y Silvia me estaban demandando.
Alegaban que tenían un acuerdo verbal con Valentina, que invirtieron dinero de buena fe en la propiedad y que yo debía reembolsarles todos los gastos. Estaban pidiendo $500,000. $500,000. Me senté en la silla chueca de la cocina y sostuve los documentos con manos temblorosas. Yo no tenía ese dinero. No tenía ni el 10% de eso. Si ellos ganaban la demanda, yo perdería todo. La casa, lo poco que había logrado reconstruir, todo. Llamé inmediatamente al licenciado Castillo. Me dijo que no me preocupara, que era solo un intento de intimidación, que ellos no tenían caso. Pero yo me preocupé. Me preocupé durante días, durante semanas. Y entonces, en una noche fría de septiembre, mientras estaba sentada sola en la sala vacía, mirando las paredes descascaradas, algo dentro de mí cambió. No fue súbito, fue gradual, como una marea que sube lentamente hasta cubrir la arena. Estaba cansada de ser víctima, cansada de dejar que la gente me quitara todo mientras yo me quedaba ahí, pasiva, apenas reaccionando. Fue Valentina quien empezó esto. Pero yo no necesitaba dejar que ella, o cualquier otra persona, continuara controlando mi vida. Si ellos querían guerra, les daría guerra. A la mañana siguiente volví al despacho del licenciado Castillo. Esta vez no fui a llorar o pedir ayuda. Fui con un plan. Me recibió con la misma sonrisa amable de siempre y me ofreció café. Rechacé. No estaba ahí para cortesías. Licenciado, quiero demandar a mi hija. Parpadeó sorprendido. ¿Demandar? Sí, por abuso de confianza y despojo. Ella entregó mi casa sin mi autorización. Eso es un delito. Doña Carmen, ¿está segura? ¿Demandar a su propia hija? Estoy absolutamente segura. Mi voz estaba firme. Ella necesita entender que las acciones tienen consecuencias, y yo necesito protegerme. Si esos suegros de ella ganan la demanda contra mí, voy a perder todo. El licenciado Castillo se quedó en silencio por un momento, estudiando mi rostro. Luego asintió despacio. Está bien, voy a preparar los documentos. Pero debe entender que esto va a destruir completamente la relación entre ustedes dos. La relación ya está destruida. Me levanté. Ahora solo estoy protegiendo lo que es mío. La demanda se presentó una semana después. Valentina recibió la notificación e inmediatamente me llamó. Contesté, por primera vez en semanas. ¿Cómo puedes hacer esto? Estaba llorando. ¿Cómo puedes demandarme? Soy tu hija. Y tú eres quien regaló mi casa sin mi permiso. Yo estaba tratando de ayudarte. Ayudar sería preguntar qué quería yo, no decidir por mí. Respiré profundo. Valentina, me traicionaste, y ahora tienes que lidiar con las consecuencias. ¿Me vas a mandar a la cárcel? ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir mi vida? Sentí un apretón en el pecho, pero mantuve la voz firme. Yo quiero justicia. Si eso significa que pagues por lo que hiciste, entonces sí. Ella colgó. Y esta vez no volvió a llamar. No mandó mensajes. Silencio total. En los meses siguientes, 2 juicios corrieron simultáneamente. El que Rogelio y Silvia movieron contra mí pidiendo reembolso, y el que yo moví contra Valentina por abuso de confianza. Fueron meses de audiencias, de declaraciones, de papeleo infinito. Meses de estrés que me hicieron perder peso, perder sueño, perder los pocos cabellos que no se habían encanecido todavía. Durante todo este tiempo no vi a Valentina personalmente. Apenas en las audiencias, donde ella se sentaba del lado opuesto de la sala, evitando mi mirada. Había adelgazado también, ojeras profundas, ropa que parecía quedarle grande. En una de las audiencias, su abogado intentó argumentar que ella actuó de buena fe, creyendo genuinamente que yo no sobreviviría. Presentaron reportes médicos de los primeros meses de mi coma, donde los doctores de hecho daban pocas probabilidades de recuperación, pero el licenciado Castillo contraargumentó que eso no le daba el derecho legal de disponer de mi propiedad, que debería haber esperado la certeza legal de mi muerte antes de tomar cualquier decisión. Y que, aún así,
La casa formaba parte de una herencia que debería pasar por un juicio sucesorio. Fue un proceso largo y doloroso. Pero finalmente, después de 8 meses, salió la primera sentencia. El juez negó la petición de Rogelio y Silvia. Determinó que no tenían derecho a reembolso porque sabían, o deberían saber, que estaban ocupando una propiedad sin autorización legal de la propietaria. Cuando el licenciado Castillo me llamó con la noticia, sentí un peso enorme salir de mis hombros. ¿Van a apelar?, pregunté. Probablemente, pero las posibilidades de revertir esta decisión son mínimas. Un mes después salió la sentencia del juicio contra Valentina. El juez la condenó por abuso de confianza. La pena fue de 2 años de prisión, pero conmutada por servicio comunitario y multa, ya que era su primera infracción. Tendría que trabajar 3 veces por semana en una institución de caridad y pagar 60,000 pesos de multa. Cuando leí la sentencia, no sentí victoria. Sentí un vacío profundo. Mi hija había sido condenada. Por mi causa. O mejor dicho, por causa de ella misma. Pero aún así, yo era parte de esto. Esa noche, me senté en el sofá donado y miré las fotos que aún quedaban. Fotos de Valentina pequeña. Valentina en la escuela. Valentina graduándose. Valentina el día de su boda. Todas las memorias de una vida que parecía pertenecer a otra persona ahora. Tomé el celular. Dudé. Entonces escribí. Vi la sentencia. Siento mucho que hayamos llegado a este punto. Tardó 3 horas en responder. Yo también. Y fue solo eso. Ninguna de las dos sabía qué más decir. 3 meses pasaron. Poco a poco, logré comprar algunos muebles mejores. Nada lujoso, pero funcional. Un sofá sin manchas, una cama con un colchón decente. Un comedor que no necesitaba cartón en la pata. La casa comenzó a parecer un hogar de nuevo. Diferente de lo que era antes. Pero aún así, mío. Volví a trabajar como costurera, aceptando pequeños arreglos que los vecinos traían. No era mucho, pero ayudaba a pagar las cuentas. ¿Y Valentina? La vi una vez, de lejos, cuando fui al mercado. Estaba con Mateo, empujando un carrito. No me vieron, o fingieron no verme. No sé. Me quedé ahí parada, observando a mi hija de lejos, y sentí una nostalgia dolorosa. Nostalgia de cómo eran las cosas, de cómo podrían haber sido, pero no me acerqué. Aún no estaba lista. Una tarde de diciembre, casi 1 año después de despertar del coma, recibí una carta. No era notificación judicial. Era una carta escrita a mano. Reconocí la letra de Valentina inmediatamente. Abrí con manos temblorosas y leí. Mamá, sé que probablemente no quieres tener noticias mías. Sé que te lastimé de una manera que tal vez nunca pueda ser reparada. Pero necesito que sepas, pienso en ti todos los días, me arrepiento todos los días. Si pudiera volver el tiempo atrás, haría todo diferente. Esperaría, confiaría, lucharía más, pero no puedo volver. Solo puedo seguir adelante. Y espero, algún día, que puedas perdonarme, no porque lo merezca, sino porque tú mereces paz. Con amor, Valentina. Sostuve la carta por un largo tiempo. La leí y releí varias veces, y entonces, finalmente, tomé pluma y papel y comencé a escribir mi respuesta. Valentina, recibí tu carta. Y necesito ser honesta contigo. Todavía no sé si puedo perdonar. El dolor que sentí cuando descubrí lo que hiciste fue tan grande que todavía está aquí, dentro de mí, como una herida que no cicatriza completamente. Pero también necesito admitir que te extraño. Extraño platicar contigo, reír contigo, ser tu mamá. Tal vez no podamos volver a ser lo que éramos. Tal vez eso esté perdido para siempre. Pero tal vez podamos construir algo nuevo, algo diferente, algo más honesto. Si quieres intentar, yo también quiero. Carmen. Puse la carta en el correo al día siguiente, y entonces esperé. 3 días después, Valentina apareció en mi puerta. Estaba nerviosa, moviendo las manos, mordiéndose el labio. «Mamá, ¿puedo pasar?» Di un paso al lado.
Ella entró despacio, mirando alrededor, viendo los muebles nuevos, o mejor dicho, menos viejos, las paredes que yo había pintado sola, los detalles pequeños que mostraban que yo estaba intentando reconstruir mi vida. «Quedó bonito», dijo en voz baja. «Está en proceso». Fui a la cocina. «¿Quieres café?» «Sí, por favor». Preparé el café en silencio. Ella se sentó en la mesa nueva, una mesa de madera sencilla que compré en una tienda de segunda mano. Cuando puse la taza frente a ella, nuestras manos se tocaron por un segundo. Fue breve, pero fue algo. Nos sentamos en silencio por algunos minutos, solo tomando café. Entonces Valentina habló. «Mamá, yo sé que ya pedí disculpas, pero necesito pedirlo de nuevo, desde el fondo de mi corazón. Me equivoqué. Me equivoqué tanto. Te equivocaste». No tenía sentido negarlo. Pero yo también me equivoqué en algunas cosas. Ella levantó los ojos, sorprendida. «¿Cómo?» «Podría haber intentado entender mejor tu situación. Podría haberte escuchado más antes de reaccionar con tanta rabia». Giré la taza entre mis manos. «No estoy diciendo que lo que hiciste estuvo bien. No lo estuvo. Pero yo también podría haber lidiado con eso de forma diferente. No, mamá, tú tenías todo el derecho de enojarte. Yo te quité tu casa, tu seguridad, todo. Tú me quitaste. Pero yo también te quité algo al demandarte. Tu paz mental, tu nombre limpio». La miré. «Y por eso yo también lo siento». Nos quedamos en silencio nuevamente. Un silencio más cómodo esta vez, menos cargado. «¿Cómo estás?», pregunté finalmente. «¿Con el servicio comunitario y todo lo demás?» «Está siendo educativo», sonrió débilmente. «Trabajo en un asilo de ancianos. Ayudo a cuidar a personas que fueron abandonadas por sus familias. Y cada vez que los miro, pienso en ti. Pienso en cómo casi te abandoné». Sentí un nudo en la garganta. «No me abandonaste, Vale. Cometiste un error grande, pero aún así, un error. Un error que casi costó todo. Pero no costó». Extendí la mano sobre la mesa. Ella dudó, luego puso la suya encima de la mía. «Todavía estamos aquí. Todavía podemos arreglar esto». Ella apretó mi mano y comenzó a llorar. «Te extrañé tanto, mamá». «Yo también te extrañé». Lloramos juntas. Y fue la primera vez en más de un año que sentí que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían estar bien de nuevo. Valentina comenzó a visitarme una vez por semana. Al principio, las visitas eran cortas, incómodas, conversaciones superficiales sobre el clima, sobre trabajo, sobre nada importante. Pero poco a poco fuimos abriéndonos. Ella me contó sobre cómo su matrimonio estaba sufriendo. Mateo la culpaba por la situación con sus padres. Peleaban constantemente, estaban pensando en terapia de pareja. Yo le conté sobre cómo estaba siendo difícil recomenzar a los 57 años, sobre cómo mi cuerpo aún dolía por los meses en coma, sobre cómo a veces despertaba en medio de la noche con miedo de que todo fuera solo un sueño y yo aún estuviera atrapada en aquella niebla gris. Y lentamente, muy lentamente, comenzamos a sanar. Un día, Valentina apareció con una caja. «Traje algunas cosas que encontré en la bodega de los papás de Mateo. Son tuyas. Cosas que guardaron antes de tirar tus muebles». Abrí la caja y dentro encontré fotos. Fotos viejas de cuando Valentina era bebé, de cuando tenía 5 años y se le cayó el primer diente, de cuando se graduó de la escuela. Fotos que pensé que había perdido para siempre. Sostuve una foto donde ella estaba en mis brazos, aún recién nacida, y las lágrimas vinieron. «Gracias», logré decir, «por traer esto de vuelta. Debería haberlo traído antes. Debería haber impedido que tiraran tus cosas». Se sentó a mi lado. Pero en esa época estaba tan confundida, tan dividida entre tú y Mateo, entre hacer lo correcto y mantener a mi familia. ¿Y ahora? ¿Sigues dividida? Ahora sé que hacer lo correcto y mantener a mi familia no tienen por qué ser excluyentes. Tomó mi mano. «Mi familia eres tú, mamá.
siempre lo fuiste. Y casi pierdo eso. Pasamos esa tarde mirando fotos juntas, recordando, riendo, llorando, sanando. Y cuando ella se fue esa noche, me abrazó fuerte. Te quiero, mamá. También te quiero, hija. Las semanas se transformaron en meses. Nuestra relación fue fortaleciéndose. No era como antes, nunca lo sería. Pero era algo nuevo, algo que había sido probado, roto y reconstruido más fuerte. Un día, Valentina me invitó a comer a un restaurante. Cuando llegué, vi que no era solo ella. Mateo también estaba ahí. Me puse tensa inmediatamente. No sabía que él vendría. Mamá, por favor, siéntate, necesitamos hablar. Los tres. Me senté, desconfiada. Mateo parecía incómodo, evitando mi mirada. Finalmente, respiró hondo y habló. Doña Carmen, quería pedirle disculpas por lo que hicieron mis padres, por la forma en que la trataron. No necesitas disculparte por tus padres. Sí necesito, porque yo los apoyé. Yo sabía lo que estaban haciendo y no intenté impedirlo. Finalmente me miró. Puse a mi familia de origen por encima de mi esposa y de mi suegra. Y eso estuvo mal. Me quedé en silencio, procesando. ¿Y tus padres? ¿Saben que estás aquí? Saben. Y no están felices, pero yo necesitaba hacer esto. Necesitaba intentar arreglar las cosas. Arreglar, repetí la palabra. No sé si se puede arreglar, Mateo, pero tal vez se pueda seguir adelante. Él asintió. Es todo lo que estoy pidiendo, una oportunidad de empezar de nuevo. Miré a Valentina. Ella estaba con lágrimas en los ojos, esperanzada. Está bien, dije finalmente. Vamos a intentar. Esa comida fue un parteaguas. No resolvió todo instantáneamente, lejos de eso. Pero abrió una puerta. Una posibilidad de cura que yo pensé que estaba cerrada para siempre. Mateo comenzó a venir conmigo, y Valentina en las visitas semanales. Al principio era extraño, tenso, pero poco a poco fuimos encontrando un ritmo, una forma de coexistir que no exigía fingir que nada había pasado, pero que permitía seguir adelante aún así. Sus padres, Rogelio y Silvia, nunca me buscaron directamente. Nunca pidieron disculpas. Y yo no esperaba que lo hicieran. Algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar completamente. Y está bien, no necesitaba su perdón. No necesitaba explicaciones. Ya había encontrado mi paz. 6 meses después de esa comida, Valentina apareció en mi puerta con una sonrisa enorme. Mamá, tengo una noticia. ¿Buena o mala? Buena, muy buena. Tomó mi mano. Estoy embarazada. Mi corazón se detuvo por un segundo. Después se disparó. ¿Embarazada? ¿En serio? En serio. De 3 meses. Quería estar segura de que todo estaba bien antes de contarte. Abracé a mi hija con fuerza. Una nueva vida. Un nuevo comienzo. Un nieto o nieta que casi no conocí. Estoy tan feliz por ti. Quiero que seas muy presente en su vida, de él o de ella. Valentina se alejó y me miró a los ojos. Quiero que mi hijo tenga a la abuela que casi pierdo. Y fue ahí que me di cuenta. Yo había ganado. No porque expulsé a la gente de mi casa, no porque gané demandas judiciales, sino porque sobreviví, porque me negué a ser víctima, porque luché por lo que era mío y, en el proceso, aprendí a perdonar también. Mi nieto nació en una mañana lluviosa de marzo, un niño hermoso, con ojos oscuros como los de Valentina. Lo llamaron Santiago. Cuando lo sostuve por primera vez, tan pequeño y frágil en mis brazos, sentí que todo había valido la pena. Todo el dolor, toda la lucha, toda la pérdida, porque ahí estaba el futuro, una nueva generación, una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Hoy, 2 años después de despertar del coma, mi vida es completamente diferente. Aún vivo en la misma casa, aún trabajo como costurera, pero aprendí algunas cosas importantes a lo largo del camino.
Aprendí que la familia no es quien está siempre a tu lado, es quien permanece incluso después de los errores, quien lucha para arreglar cuando rompe, quien elige quedarse incluso cuando sería más fácil irse. Aprendí que perdonar no significa olvidar, significa soltar el peso que cargas, significa elegir paz en vez de rabia. Pero también significa establecer límites, protegerse, nunca permitir que te lastimen de la misma forma nuevamente. Aprendí que fuerza no es nunca caer, es levantarse cada vez que caes, es continuar cuando todo parece perdido, es luchar por lo que es tuyo, incluso cuando están todos en tu contra. Y aprendí que la vida es mucho más frágil de lo que imaginamos, que podemos dormirnos hoy y despertar en un mundo completamente diferente mañana, que necesitamos valorar lo que tenemos mientras lo tenemos, porque nunca sabemos cuándo todo puede cambiar. Valentina me visita cada semana ahora, generalmente con Santiago. Veo a mi nieto crecer. Lo veo dar sus primeros pasos en la misma sala donde mi hija dio los suyos. Veo la vida continuar, incluso después de todo. Y cuando miro hacia atrás, hacia todo lo que pasó, ya no siento rabia. Siento gratitud, gratitud por haber despertado, por haber luchado, por haber sobrevivido. Algunas personas me preguntan si realmente perdoné a Valentina, y la respuesta honesta es: estoy en el proceso. El perdón no es un evento único, es una elección que haces todos los días. Elegir, dejar ir. Elegir, reconstruir. Elegir amar, a pesar del dolor. Algunos días son más fáciles que otros. Algunos días miro a mi hija y veo solo a la mujer que me traicionó. Otros días veo a la niña que crié sola, que cometió un error terrible, pero que está intentando arreglarlo. Y en los días buenos, que se están volviendo más frecuentes, veo a ambas y acepto a ambas. Porque las personas no son unidimensionales. No somos solo nuestros errores o solo nuestros aciertos. Somos la suma de todo, de las decisiones buenas y malas, de los momentos de fuerza y de los momentos de debilidad. Y si aprendí algo con todo esto, es que vale la pena luchar. Vale la pena defenderse. Vale la pena exigir respeto, incluso de las personas que amas. Especialmente de las personas que amas, porque amor sin respeto no es amor, es dependencia, es aceptación de migajas cuando mereces el pan entero. Así que, si estás pasando por algo parecido, si alguien que amas te traicionó, te lastimó, se aprovechó de tu vulnerabilidad, quiero que sepas, no necesitas aceptar, no necesitas perdonar inmediatamente, no necesitas hacer las paces solo para mantener la paz. Tienes el derecho de estar enojada, de luchar por lo que es tuyo, de establecer límites firmes, y también tienes el derecho, cuando estés lista, de perdonar, de reconstruir, de dar una segunda oportunidad, pero en tus términos, a tu manera, a tu tiempo. Mi nombre es Carmen Mendoza, tengo 59 años ahora. Desperté de un coma y descubrí que había perdido todo. Pero luché, y gané. No perfectamente, no sin cicatrices, pero gané. Y si yo pude, tú también puedes. Recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas, más resiliente de lo que crees, y mereces mucho más que migajas. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.